Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Hoy ¿de qué nos acontece hablar? Hoy vamos a hablar de una super película noventera. De una super película noventera. Como Tremors. siempre. Todo de los 90s, retro ¿verdad? 90. Retro, veremos qué década. Pero esta vez, Tremors, de 1990. Peliculón que pasaba Super película. En el 5, en trilogía, creo que era trilogía Terror bajo la Tierra o algo así. Al principio era sola, porque no estaban las otras. No, sí, yo me acuerdo que ya cuando nos tocó como en el 90 y tanto, como 98, 99, creo que ya estaba la 2, ¿no? Sí, pero al principio la ponían sola de estreno. Ah, sí. Ya después nos tocó de estreno. ya después empezó como, sí, en trilogía. Pero inicialmente era de estreno. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Y bueno, es como de esas películas que pasaban todo el tiempo en el Canal 5. Yo me acuerdo que todavía, ya la vimos, pero, mira, es cuando van a... Y la veíamos. La vimos más de 20 veces, yo creo. Yo creo más de 30. Más de 30 veces en fines de semana. Y después, digo, ya en otra situación, en el TNT, creo, ¿no? La pasaban en el TNT. Y ya era vista distinto. Ya era... Cuando la empezamos a ver, bueno, era lo que ponían en Canal 5 y ahora es, la quiero ver. Ajá, pero fíjate, al principio era como una película de estreno en el 5, después fue como un poco de terror culto en el TNT. Sí. Y ya después a lo que yo considero como terror chusco en el Sci-Fi. Sí. Con Sharknado y todo eso. Suspenso con dotes de comedia con final feliz, ¿no? Hay una fórmula, pero bueno, a mí lo que me gusta mucho de Tremors es que todavía era como estas películas de antaño que no te enseñan mucho al monstruo, pero el cómo te muestran que va a salir el monstruo y la música y los sonidos incidentales. Y de repente el que levantaba a alguien y hay algo ahí. Era ese tipo de cine. Y ese terror que no era como gore, ¿no? O sea, sino era más bien el mantenerte que estaba construido para irte, eso que dices, hacer tensión, pero ya de grande te das cuenta que a veces era por presupuesto. Es sí. Muy caro sacar al monstruo todo el tiempo, haciendo mil cosas. Entonces tiene que valer mucho la pena ver al monstruo en ciertas escenas y el resto era mover tierra, ruiditos, las acciones del monstruo sin el monstruo, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, o sea, como tal, ¿en qué géneros pondrías a esta película? Porque no es nada más, digamos, género como de suspenso, ¿no? Yo diría que tiene como un poco de... ¿Comedia? Algo ahí de ciencia ficción, en el sentido que es una criatura muy bien hecha y la lógica inicial dices, te la compro, ¿no? Ajá. Y algo de terror. Pero... Y de hecho yo hasta pondría como un poco western, ¿no? Porque, pues sí, en el desierto, con dos vaqueros, uno hasta con sombrero, y si te fijas, tiene la estructura de... Los dos forasteros, perdedores que al final son héroes, que se van intentan irse del pueblo, y regresan por el tema. Y luego vuelven a intentar irse, se intentan ir en la camioneta, se regresan, intentan irse en los caballos, regresan, junto con todo el pueblo, se van a las colinas, vencen al monstruo, hay que mover el pueblo. Y al final, en la periferia, salvan al pueblo. Sí. Que el pueblo son ellos. Sí, o sea, 12, de hecho cuando llegan creo que dice población 14 y en la película matan a 4, o sea quedan 10, que hay que decirlo, qué belleza de pueblo, Perfection. Así se llama, ¿no? El pueblo Perfection. Que es un pueblo ficticio que lo crearon nada más para la película. Que según yo lo hicieron en un desierto real, ¿no? O sea, como que fueron al desierto. Creo. En California, ajá. Que de hecho de eso vamos a hablar después. Sí. Ahí en California hicieron los sets. Solo para la película. Solo para la película. Y después los desmontaron. También hay que decir, el set del pueblo. Una calle, la tienda del señor. La tienda donde sucede como media película. 4 casitas, el área de los remolques, la caballeriza, la casa del loco Alejos a la montaña. Mamó, no hay más. O sea, por supuesto que está muy bien hecho y te la crees inmediatamente, pero digo, es un pueblito de 14 personas, es decir...
Es como ir a la carretera y que no vayas siempre a Tres Marías, sino que te salgas antes y hay 8 casitas y también venden pozole y ese es Eso otro todo. perfection. Ajá. Ajá. Ese es un imperfection, ¿no? No, ese es la prefectura de no sé qué. Ajá. Muy bien. Y bueno, entonces te digo, también quería Ujú. decir una cosa también lo considero un poco western por el soundtrack. No sé si lo Sí. escuchaste. Lo Sí. puse en Spotify y el tema principal es tal cual o sea, Ah, me imagino la cara de Clint Eastwood haciendo. no, y te digo, y además piensas, Kevin Bacon con un sombrero, Edward aventando un lazo Con una botella o con no una sé qué, ¿no? botella en pleno desierto, pura gente de desierto, la tiendita nada Todos más, en caballos. todos en caballo y uno en camioneta, pero camioneta vieja, todavía como western, moderno. No hay más, el desierto. Hasta la plantita moviéndose, ¿no? Un Sí. western. Bueno, también hay que mencionar que esta película es de los primeros casos del blockbuster. Es Ajá. decir, que le fue medio mal a la película, tablas apenas, hicieron algo de dinero, pero se volvió como popular y de culto porque antes habían unas tienditas que se llamaban Blockbuster que ibas a rentar físicamente la película. Que ya hablamos en otro Que ya episodio hablamos de en otro eso. episodio. En VHS. Ujú. No habían DVDs, no había streaming, ¿no? Y ahí se volvió no solo popular, sino económicamente, financieramente un éxito. Ya. Sí, de hecho, digo nada más como dato, creo que en presupuesto Ujú, tuvo poquito más de 10 millones de dólares ujú. y recaudó poquito más de 15 15 millones de millones. dólares. Casi Que tablas, ¿no? justo, o sea, porque el presupuesto es lo que tienen presupuestado para hacerla, más todo lo que es de Publicidad, publicidad, distribución, distribución, exacto. Sobre todo exhibición. antes, que no había streaming, nada de eso, Claro. la distribución era parte principal para poder llevarla a los cines y pues eso tenía un costo, ¿no? También antes habían videoclubs, no solo Blockbuster. O sea, había clubes Ujú, ujú, ujú. que se discutía y hablaban de películas y decían, ay, vi esta película que ni me enteré que salió en el cine hace poco, de unos monstruos en un pueblito y ahí lo que antes decían el boca a boca, ¿no? Se volvió popular porque pues muy poca gente la fue a ver y quitando a Kevin Bacon, No hay no hay ningún Bueno, actor súper... la esposa de Bert era una famosa cantante de country, Ah, no pero no sabía. como actriz. Entonces, o sea, pues la gente que la conoció de country, pero no canta. O sea, Ajá, sale sí, no nada sale más. nada más como Y actriz. tiene un papelito chiquito. Sí. Pero sí, un éxito por el blockbuster. Que de eso igual algún día podemos hablar, ¿no? De éxitos de Blockbuster que Sería no bueno. fueron éxitos en En el taquilla. cine, Típico caso Donnie Darko, ¿no? Por ejemplo. ándale. O no solo blockbuster, sino cuando antes se vendían los DVDs, que hay quien dice, bueno, no iba a ser un éxito, pero sí vamos a hacer dinero y recaudar más después de que ya nos estuviera exhibiendo por DVDs, por venta televisión de cable, Mercancía. O sea, por ejemplo, mercancía, lo que ahorita ya normalizamos de que los juguetes, playeras, todo como, lo que es sí, de imagen sí, merchandising. de ciertas sagas o de ciertas películas. O sea, antes era, pues si le fue medianamente bien y después se hizo un éxito de blockbuster, Sí, a exprimirlo, ¿no? hoy alguien sigue sacando dinero de playeras o de botones o de DVDs O haciendo un video en o YouTube haciendo un video de de, YouTube de de esto. eso. Pero bueno, en este caso no van a ser los videos entremos. Me refiero a el que sea dueño de la propiedad. Ujú. Bueno, pues ya no va a salir en el cine nunca. Quién sabe. A lo mejor luego sacarán En el 40 nostalgia aniversario, en el ¿no? 40 aniversario. Pero alguien sigue haciendo DVDs o comerciando la marca La marca. Tremors. Ujú. Y bueno, además de ese efecto de blockbuster, ¿qué más podemos decir? Pues creo que el centro de la película, lo que la hace una muy buena película, es el hecho del desierto y la comunidad. O sea, es un pueblito aislado de todo, que tiene como pues, lo básico. A veces hasta te preguntas así, ¿de qué vivían? Quitando Quitando la tiendita. No, yo iba a decir, quitando los dos personajes principales, que son Kevin Bacon ¿Son como y agricultores Edward, ahí o no, qué son? son chalanes. ¿Te Ah, sí, acuerdas? cierto, son como los milchambitas, Inician ¿no? mil chambitas, inician queriéndose ir Sí, sí, cierto. porque están limpiando las fosas y se les sale toda la mierda y dicen, estoy harto y se van a ir del pueblo y ya no se pueden ir del pueblo. Sí, sí, cierto. Pero
Lo que yo creo que el por qué la historia conectó, pues es que es un pueblito aislado de todo, en medio de la nada, que logra como que una pequeña comunidad resuelvan un problema le gana a los monstruos. Muy y le gana, grande, ¿no? Y le ganan, si te fijas, con lo básico. Ajá, sí. Un vaquero, un armamentista, la estudiante que llega a la zona a investigar el terreno y cosas muy prácticas. Se me ocurrió que vamos a aventarle bombas. Se me ocurrió que córrele y que se caiga del hoyo y de hecho, al principio ni saben cómo operan los Tremors, ¿no? No, pero no hacen nada extraordinario. Sí, o sea, no hay nadie científico de la NASA, ni alguien que tenga super tecnología, ni alguien que tenga los recursos así. Ni alguien que iba a buscarlos. Todos están ahí porque ahí viven en el pueblito. Algo tienen que ver con el pueblito. Y sucede que pues se tienen que unir a resolver el problema. Uh-huh. Sí. Entonces habla como de una unidad, de comunidad para resolver un tema que en este caso pues es el monstruo, ¿no? Que además mata todo lo que se mueve y que hace ruido. Y que siempre, si te fijas, que está quitando a los dos protagonistas, está un personaje aislado, se muere. Uh-huh. Están los que arreglan la carretera, los matan. Está el que cosecha solito y está alejado de la avenida principal, lo matan. Y cuando está junta a la comunidad, por ahí alguno llega a morir, pero entre todos se defienden. Y es así como le gana a los monstruos. A la mitad y al final, están todo el pueblito unido. Sí, es cierto. Sí, cierto. Bueno, además de que está ambientada en un desierto, ¿qué más podríamos decir de la ambientación? Que obviamente están pues como que aislados, ¿no? De todo lo que es la gran tecnología o avance urbano que conocemos como en las ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, que pues siempre las películas son de Nueva York o en California o algo así, ¿no? Incluso solo al inicio y al final ves la carretera. O sea, tampoco es... Tú decías que es como un poco muy comunicada, ¿no? Tú decías es un poco como western. En los western siempre es como la salida del borde. En 2 o 3 escenas lo ves y el resto es como Springfield de los Simpsons. ¿Dónde está perfección? Ni idea. Donde ves la entrada y el letrero y cuando te vas. No se ve nunca una referencia grande. Ves las montañas. ¿A dónde nos vamos a escapar? A las montañas. Pero tampoco te dicen dónde. Es un pueblito aislado en medio de la nada. Que quién sabe cómo sobrevive, pero justo eso aislado es que pueden ahí encontrar un problema, resolverlo y el resto del mundo ni se enteró. Sí. Y bueno, hablando un poco de los personajes que mencionabas, que son Kevin Bacon, que se llama Valentine o algo así. Valentine. Y el otro... Fred Ward. Fred Ward. Que falleció hace unos años. Ya falleció. No sabía que ya había. Que se llama Earl y son como el par de perdedores. Bueno, perdedores. El chambitas. El alambritos. Yo digo los chalanes milusos que un día se hartan y quieren hacer algo y bueno, pues logran ser como los líderes del movimiento para matar a los monstruos. Que al final son los héroes. ¿No? Y que originalmente no tiene rumbo. Porque se van a ir del pueblo, están haciendo de todo y festejan que no aceptaron cervezas por limpiar algo y dicen, rechazamos comida y cerveza gratis y se encuentran pues, todos los problemas en el camino y se regresan al pueblo, pero no había como un camino trazado no había un plan, una dirección, no había un plan. De hecho, lo que siempre le está tratando de convencer Earl a Valentine que dice, hay que planear. Hay que pensar antes las cosas. De hecho, cuando están contra el monstruo, según yo, él es como mucho de hay que hacer esto y esto, y el otro es más bien de aventarse, ¿no? Valentine. Ahí va. Es de aventurero. Como vaquero de sombrero, el otro también vaquero, pero más con el bondadientes de lejos echando la segunda pensada. Uh-huh. El impulsivo y el que un poco más. Y siempre le está diciendo, hay que pensar en grande. Sí, como tener pero originalmente, antes de que lleguen los Tremors, pues se iban a ir. Que cargan todo en su pick-up, ahí toda destartalada, y hasta le dice a alguien, la señora que les hace el trabajo le dice, ay, ¿de veras se van? Y voltea a ver la camioneta que trae su aspiradora y todo, ¿de veras se van? Porque todo el mundo dice, ay, ¿cómo se van a ir estos dos? Y sí, y de hecho cuando encuentran que la carretera está cerrada, dice, ay, escogimos un día muy tarde irnos de este mugroso pueblo. ¿Dirías que está
hecha o generada con el esquema de... ¿Cómo se llama este? ¿El viaje del héroe? Por supuesto. Sí. Tienen la primera llamada, es Digo, igual puedes explicar nada más a grandes rasgos qué es el camino del héroe. Ese, el camino es del una héroe. estructura clásica para storytelling, para contar una historia, en la cual hay como ciertas etapas muy establecidas. Es una, ¿cómo decirlo? Como Es Odisea. una metodología para Ajá. contar una historia basada en el trabajo de, se apellida Campbell, el autor, que estudiaba sobre todo filosofía y teología y muchos temas así sociológicos para cuál era la esencia de las historias. Y tiene un primer llamado que lo rechaza de cierta manera el héroe, y entonces tiene una consecuencia, avanza en el desarrollo, hay un problema grande que tienen que resolver, tratan de resolverlo y eventualmente terminan el ciclo regresando al inicio, pero ya con una enseñanza o ya habiendo resuelto el problema para continuar con su vida. Que básicamente yo lo que siempre como para... Consiguió a la mujer, mató al monstruo, ya tiene camino. Lo que decíamos, al principio no tenía dirección, ya tiene rumbo. Yo siempre lo imagino como, o sea, para ver todas esas etapas, Spider-Man es el perfecto ejemplo. Claro. Tiene el primer llamado cuando tiene los poderes. Le matan al tío Ben. Le matan al tío como consecuencia de que no toma el primer llamado. Porque toma responsabilidad. Con todo gran poder. Y trae una gran responsabilidad. Que esa es la enseñanza. Que al final vuelve siempre al punto inicial donde llega un nuevo reto. Pero se enfrenta como que de diferentes maneras. Porque ya tiene las enseñanzas de cada una del anterior. Y ya se aceptó su rol en el destino que le tocaba. Digo, ellos, si te fijas, se iban a ir del pueblo en su camioneta, se encuentran que está cerrada, que están trabajando, ¿verdad? Se regresan, encuentran hasta las gallinas o animales. No, o algo así, ¿no? La lengua del graboid que estaba en la pick-up. Se intentan ir a caballo, los agarra el caballo, matan a un caballo, el Tremor, logran sacarlo, ¿no te acuerdas? En esta como salida de la presa. Regresan al pueblo. Se tienen que volver a ir, que se va por la excavadora para llevarse a todo el pueblo. Terminan en las piedras, que matan al último con la explosión. Regresan al pueblo y se van a volver a ir en la pick-up. Y él tiene que, hasta le dice Earl y le dice, ya sé. Y va con Ronda y le roba el beso. Termina, pero si te fijaste, siguen. Y sigue hasta que tiene que aprender que pues, vas por todas, mano. Ajá. Sí. Y es eso, lo que explicabas. El camino del héroe, que son etapas muy bien establecidas, con la cual cualquier historia lo que te hace es ver qué está aceptando de su destino y cómo al final lo logra cambiar ese problema si lo resolvió. Y bueno, pues ya cada historia pues, tiene como sus particularidades. Sí, sus propios elementos, ¿no? De la historia. Pero ejemplo clásico. Como la mayoría de las películas, sobre todo antes. Ahorita como que ya la estructura luego le quieren inventar el hilo negro y trató de algo, no lo sé, pero hubo acción. Sí. Hubo efectos. Esta todavía, me gusta mucho lo que mencionamos antes de no ves tanto al monstruo como bien pensada o como bien planificada. Muy bien planificado, para que no cueste tanto, pero para crear la atención me recuerda mucho a Jurassic Park, el inicio. Cuando se sale el Velociraptor de la jaula. Ah, sí. O que no ves como tal. O cuando les bajan la vaca. ¿No? ¿Qué era? Gente moviendo y con un... y la cámara la mueve rápido. ¿Qué haces? Estás poniendo cosas debajo de la tierra. Mueves postes. Esta escena cuando se va cayendo cada poste. De repente siempre que hay un muerto es un pedazo. La camioneta salida, la cabeza salida. Que utilizas mucho la imaginación del espectador, ¿no? Exacto. La expectativa Pero estás construyendo las tomas. Ajá. No me preocupa que veas al monstruo. Me preocupa que creas que hay algo abajo para que digas, ¿y si hay algo abajo? Ajá. Cuando estés en un desierto y veas algo moviendo, ¿es un tremor? Sí. No hay un tremor. En la mayoría de las tomas no hay. De hecho, las escenas más grandes, no sé si sabías, es a veces algo en chiquito. Ajá. Un animatronic o fotomontado. Sí. Pero eso... O con técnicas de ilusión óptica, de que parece que es más grande de lo que realmente es o algo para así. Los que no la han visto, para los que no la han visto, no tiene nada de CGI. Todo era animatrónicos, todo eran modelos físicos, todo era en sitio en el desierto. Y cuando tú la ves hoy y no ves cables y dices, qué buen trabajo hicieron. Sí, de hecho, según yo, el equipo que hizo como toda esa cuestión de
Graboides, que ahorita dijiste, los Los graboides, graboides. que así se le llama al monstruo este que Graboids, aparece en en inglés. Tremors, a los graboids. Fue el equipo que hizo los mismos efectos especiales, creo que de Alien, y otra que también era como de suspenso, que ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, pero, o sea, sí era un equipo que estaba muy bien capacitado. muy bien capacitado para hacer ese tipo de estructuras, o como más bien de... ¿cómo decirlo? Crear realismo en cosas ficticias, pero sobre todo, un estudio sabe, una vez que ven la historia y todo, cómo mostrarte cosas para que te las creas. Eso, sin utilizar el CGI, cómo mostrar algo que parece real, o sea, que tú pudieras verlo y decir, pues no... Inmediatamente lo crees. No dudas. creo que no pueda existir algo como esto. Por ejemplo, no sé si tú sabías, yo vi en un documental que el por qué tienen saliva. Cuando le iban a hacer no querían saliva porque dicen, es como el típico monstruo pegajoso, pero hicieron una toma sin saliva y se ve como rara la pintura. Necesitabas un baño de algo para que le dé el brillito, como la textura. La textura y te haga dudar de, pues es algo orgánico. Sí. Entonces todos esos detalles son los que ves de alguien al que le encargaron algo, a un estudio que ya hace algo, hace pruebas y que ya tiene experiencia. No, y en sitio hacen pruebas y dicen, ok, esto no se ve, hay que, pues ni modo, hay que tomar otra decisión, hay que modificar. Porque tú ves hoy la película y pues sí hay tomas donde se ve ya ahorita que, bueno, ya la vi 40 o 50 veces, ya sé qué va a pasar, pero todavía se ve, decíamos hace unos capítulos, el realismo mágico. Ajá, te hace mágico. Dudar, cuando menos. Y si hay cosas que yo no sabía que eran hechas en fotomontaje, porque me queda la duda. Es ya hasta que veo el detrás de cámaras, pues sí, era en chiquito porque sale muy caro hacer una madresota de 8 metros. Justo, a lo que quería entrar es el personaje como tal, el monstruo. El monstruo graboide, o sea, a muy grandes rasgos es un gusano enorme que en teoría, o sea, pues la información ficticia de este monstruo, el lore de este monstruo, dice que pueden ser hasta 9 metros de largo y 2 de diámetro. Y que es una cosa es básicamente enorme, es un elefante gusano, o un gusano. Yo había visto que estaba pensado como un tiburón blanco. También. Un tiburón blanco de tantos pies, más o menos guardadas las proporciones por las aletas y demás, pero es como un tiburón de tierra. De hecho, según yo, inició la idea de esa película que eran tiburones después de tierra, ver, ¿no? Bueno, ese es un dato curioso primero se iba a llamar Land Sharks antes de Tremors, pero porque la idea fue después de ver la película de Tiburón, la de Jaws, de Steven Spielberg. El director dijo, yo quiero hacer algo así, pero en tierra, para que cause más miedo, porque en mar, pues si no estás en el mar, pero en tierra no hay tiburón, pero en tierra, exactamente, todos estamos en tierra, entonces esto podría fácilmente y puede pensarse en cualquier lugar. Y puede suceder en cualquier pueblito. Correcto. No necesitas estar en la gran ciudad para que te pase, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, bueno, pues así son estos graboides, estos monstruos. Ajá. Se supone que tienen como una como mandíbula, que como que se abre como en como picos o colmillos, y es con lo que van excavando, y se supone que no tienen sentido de vista. Nada más sienten las vibraciones de cuando uno pisa, que eso también era como un elemento, pues, entre comillas, como de terror, porque te detectaban, aunque tú fueras muy esconderte o sigiloso o algo, con que pisaras el suelo, ya con eso te detectaban. Claro. Entonces, bueno, y ya con esa observación o con esa habilidad que tenían los Tremors, la usan en su contra justamente ya en la película para, pues, hacer todo lo que hacen, ¿no? Sí. Muy bien construido, como decías, el lore, para que sea muy racional. Yo solo le encuentro un problema a los graboids. ¿Cuál es el problema de su lore? ¿Cómo van al baño? La cola termina cerrada. Hacen vomitan todo. Todo lo vomitan. Y entonces, ¿cómo a lo mejor sí van. Pero eso no te lo enseñan. Cuando Valentine dice, miren chicos, y levanta la cola, no tiene nada que salga. A lo mejor se tiene que abrir. Y no se ve. Bueno. Digo, porque si come todo lo que come. O lo vomita. Lo que ha de cagar. O lo transpira. A lo mejor. Por los poros. Pero a lo mejor era la saliva. Bueno. ¿Quién sabe?
Bueno, sí, puede ser Nadie, una falla. nadie puede llegó ser a una pensar, falla. ¿quién se va a sentar a hacer un podcast y hablar de cómo caga un Graboid? Bueno. A lo mejor y sí, lo vamos a buscar después de esto. A lo mejor y alguien ya dio la respuesta. A lo mejor ya hay un en el diagrama de Sci-Fi. cómo realmente Se pensó el Graboid. el proceso de energía exógena de un Graboid. Bueno, Es correcto. correcto. Vamos a hablar de mi personaje favorito de toda la película. Ok, dale. Que es Burt Gummer. El preparacionista. Que no es ninguno de los dos héroes. Principales, no. No es ninguno de los Pero principales. es quien después se vuelve como en la imagen de la saga de Tremors. Justo, ese es uno de los datos curiosos que también traíamos, que ese es el único personaje que aparece en todas las películas de Tremors. Y que incluso es, quitando a Kevin Bacon, por ser el protagonista, yo creo Es que el segundo más famoso por si aparecer tú piensas en en todas. Tremors, lo asocias Lo más asocias con él. a... ¿Te acuerdas cómo se llama el actor? Ni idea. Si se acuerdan cómo se llama el actor que interpreta a Burt Gummer, pónganoslo en los comentarios. A lo mejor sí la vieron, a lo mejor no la vieron. Para mí es el personaje icónico por 3 motivos. El primero es que tiene esta cosa, sobre todo en Estados Unidos, del yo lo puedo todo. De yo construí mi casa y tengo mi arma y quien me quiera sacar de me moriré en mi tierra, ¿no? Como... Fíjate que más que o sea, sí, yo el do it yourself para todo, pero más que el do it yourself, como el preparado para todas las situaciones. Para cualquier eventualidad. Como el, no sé si han visto o tienen en la mente esta imagen del estadounidense, sobre todo como de rancho, que dice, no, pues si estalla una guerra civil o algo, USA. y bueno, tiene hasta su reserva, su búnker. Pero a eso iba un poco, Lo otro es que, si te fijas, es el único personaje siempre echado para adelante. Ajá. O sea, los principales llegan a dudar y pues, no sé qué haremos, eso es imprevisto. Malditos, yo me encargaré, ¿no? Y si tú te fijas, es el único personaje que está en la periferia, no está en el pueblo. Ah, sí, está como más aislado. Si de por sí el pueblo es aislado, sí. Él está todavía más aislado de los demás. Él mata a uno, él y su esposa con sus armas. Matan a uno. Cuando se logran ir y que se están peleando, dicen, pues si yo tenía comida para 5 años y yo pude haberlos vencido, y le dicen, si no te hubiéramos rescatado, te hubiera destruido el lugar. Y siempre es el tipo que está en la periferia, el que lo llaman. Después, para los que hayan visto la saga, verán que es igual el que lo llaman de afuera, hasta que ya se vuelve pues el principal. Y tiene además esta imagen, siempre pienso en los Alaska Seahawks, la gorrita, traje militar, botas tácticas, una escopeta o una pistola o un cuchillo. Me lo imagino con un arma, me lo imagino con un cuchillo en la boca Rambo. Y encima de un Tremor. Ajá. Y me parece, o sea, por supuesto están muy bien los personajes principales, pero me parece como el más... ¿El más real? No, el que más sobresale. Yo lo pensaría como el más real. El más real. Yo lo pensaría como el pero más real. Menos idealista que Valentine y que sí. O sea, por eso mismo se me hace más real. Bueno, porque es como más parecido a alguien que conocerías. Correcto, ¿no? correcto. O sea, sí, menos idealizado, pero más parecido a alguien de ese tipo de persona, ¿no? Sí, más bien tienes toda la razón. No más real, sino más apegado a un arquetipo que podrías identificarte. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y sí, es como el personaje más memorable desde la 1 y ya. Entonces, yo no he visto todas. No. Pero he visto varias. Sé que es el único personaje que aparece en todas. Y si te fijas, también es el que siempre está regañando a Melvin, que es uno del... ¿Es el de la tienda o quién es? No, Melvin es el chavito que siempre le está haciendo bromas. Y que le dice, nunca te daría un arma, aunque sea la Tercera Guerra Mundial. Y cuando no quiere correr, toma, Melvin. No te di balas, pero corriste. Es un poco el tono de la válvula. Comic relief. Si tú te fijas, casi todos los personajes tienen. Ronda, que es la estudiante, dice, y corremos como malditos disculpen mi francés, ¿no? Siempre está, ¿no? Pero con además en español. Lo estás diciendo con la traducción. Vamos a decirlo en inglés, que dice, pardon my French, creo. Pero el punto es
está en muchos, creo que es más notorio en Burt, el tono de comedia, por lo estrafalario que es el personaje. Y además porque es contrastante. O sea, si él es así como justo el echado para adelante, como un poco agresivo o violento, como que se nota más cuando hace la comedia porque contrasta con la más personalidad Me recuerda natural. mucho, por ejemplo, a Jonah Jameson de Spider-Man con el cigarrote y... jaja, ¿Qué estás esperando? ¿El año chino? Y es... ¡Lárgate! No, ¿qué esperas? ¿Que matemos dos graboids? ¡Vamos! O sea, me lo imagino ese tipo así, digo, echadote para adelante. Él tiene gorra y no sombrero, pero lentes Ray-Ban, un cigarro y como con un tráiler para el fin del mundo. O sea, Burt Gummer podría matar zombies, graboids, sharknadoes, aliens y matan a sus amigos, se pondría los lentes oscuros nuevo y a darle, o sea... Con su cigarrito, No, pero no con su cigarrito, con un cigarro, con una baja, con un puro. Y para mí es como el icono, pero te digo, sí, como dices, el personaje más parecido a alguien con quien te relacionarías, menos idealizado. Sí, totalmente de acuerdo con ese personaje y pues sí, yo no sabría decir si es mi favorito porque Valentine también me gusta mucho como personaje, pero definitivamente es de lo que más me acuerdo. O sea, me acuerdo más de escenas de como de acción. Ajá, exacto, como de acción. Bueno, es que, por ejemplo, si tú quitas la acción, no tiene un tono como hasta como medio apagado o como muy lento, ¿no? Es que te iba a decir, si tú quitas la acción, por ejemplo, pues no existe Burt. O sea, si quitan las armas, que estuvieran todos corriendo del monstruo. Tienes razón. No hay nada que... Si no hay armas, si no hay explosiones... Sí, si no hay violencia, porque acción sí hay. Aún sin Burt. Ok, tienes razón. Si no hay armas, no hay explosiones y no hay violencia... No hay Burt. No hay Burt. Ajá, porque justo Burt es eso, es la encarnación como de la violencia militar, de la cuestión bélica, que es lo que les ayuda a sobrevivir. Sí. Que si te fijas, se van a las montañas y le dice, pero ¿y entonces qué hicimos aquí? Si él no llevara las bombas, no pueden resolver el problema. Pero si lo hubieran dejado en su casa, a lo mejor lo vencen los graboids subterráneos porque pues, están debajo de la tierra. Sí. En un búnker, ¿no? En un búnker. O algo así. Sí. Bueno, ¿qué más? Aparte pues, de los personajes. Ya hablamos de los personajes, de los géneros que tiene como. De cómo están hechos los graboids. Cómo están hechos los graboids, que son los monstruos. Otra cosa que tiene muy buena la película es que no se toma demasiados. Son monstruos en medio de la nada. No se toma demasiado en serio, pero sí mezcla bien cuando necesita de repente silencios y el sonidito de la música de tensión. Alivio de comedia y terror porque sí matan gente. O sea, logra mezclar los tres. Tiene violencia, tiene acción, tiene terror, tiene suspenso, tiene momentos cómicos. O sea, como que sí tiene mezcla de todo. Sí. Aunque yo digo que su género es como suspenso terror, ¿no? Terror. Ajá, pero con muchos toques de comedia. Con toques de comedia, toques de western, de aventura. Pero western es el género. O sea, ¿y no estamos hablando de géneros? No, de tono, ¿no? O sea, bueno, ok, sí, tienes razón, de género. Un western de terror con dotes de comedia. Eso, ¿no? Eso sería yo. Pero a lo que voy es, no es solo terror. Porque los tonos de comedia le dan además como esta cosa de la comunidad. Que siempre están tratando de negociar, te lo doy por $5, te doy esto por $5, cuando la boca del monstruo. Y le dice, ay, 5, no sé cuánto, $10 la foto. Y dice, debemos pedir 20. Y luego cuando matan al monstruo dice, y por supuesto que pediremos más de $25. Claro. No me acuerdo de esas escenas. En lo que ya viste que está el monstruo, ya lo mataron o ya lo encontraron, ¿no? Y está el tono de comedia. Pero no se queda jiji, jajaja. Muy rápido el tono avanza otra cosa. Y cuando lo requiere, hay como la válvula de comedia. Sí, de hecho, está como está recurrente. No abarca mucho tiempo de las escenas. No. Pero es una tras otra, o sea, recurrente. Incluso la película dura 1:30. A lo mejor hay cosas que no me encantan. Pero no te diría que tenga mucha gracia la película. Ajá, sí, no es aburrida. En ningún momento Incluso es aburrida. De repente ya se va a acabar y todavía no han matado al monstruo. Le quedan como los últimos 8 minutos. Y muy bien y muy rápido resuelve lo de las explosiones. Y que lo engañen cayéndose al vacío. Pero el ritmo viene. Chistecín, jajaja. Viene. No tiene casi gracia esa película. Uh-huh. Sí, cierto.
Digo, Cierto. mezcla de comedia, terror, aventura en el oeste. De hecho, yo diría que, por ejemplo, esa es una de las cosas que creo que las películas de ahora no tienen tanto. O sea, como que se centran más en uno o dos tonos. Sí. Y justo Y a veces uno. porque creo que como que quiere, la mayoría, por ejemplo, de películas ahora de terror que he visto, Todo muy serio, ¿no? todo quiere ser, si es de terror, así como lo máximo de terror. Y yo, por lo menos en lo que he visto, No nunca llegan. lo logran. No. Nunca lo logran y el hecho de que no hagan como una mezcla de varias cosas, de repente sí lo hace como que se sienta como ya muy quemado. El efecto dark, digo yo, que no pasa nada, un efecto visual muy bonito y sonidos. Todo casi oscuro, como casi todo muy pero no está pasando sonoro, nada. pero no pasa nada, exacto. Digo, en esta, chistecín viene, va, ya estamos a lo lejos de la nada, ya estamos en la tienda en el pueblo. Ay, ¿qué es eso? Y de repente están todos en silencio. Y empieza, no sé si te acuerdas, la máquina de refrescos, de cervezas. Sí. Y la tapan, Que se la cae y desconectan. no sé qué, ¿no? Y se quedan en silencio y llega el monstruo y se mata al dueño de la tienda. De hecho, ¿sabes cuál se Ajá. me hace un poco? No tiene, creo ¿En que ritmo casi, parecido? ajá, no tiene el ritmo parecido, pero como que siento que quisieron de alguna manera emular un poco eso. A Tremors. Esta película como son como extraterrestres que solo te detectan por el sonido. Algo de ¿Extraterrestres por el sonido? ajá, son un te das lugar cuenta en el... un lugar en silencio Un o algo lugar en así. el silencio. A Quiet Place. A Quiet Place. No, yo siento que trae Sí. como esa vibra. No no. lo ejecutan No, como no, no. antes porque De hecho, ellos... Sí. ya es totalmente diferente en Sí. los tiempos, pero siento que como que sí va como por Algo esa tiene. línea. Algo tiene, solo que además... O sea, mejor película, diría yo, que Sí, Tremors. muchísimo mejor ejecutada. Sí. Muchísimo Y mejor ejecutada. con mayor presupuesto. Pero sí sí, me... sí te entiendo. Nada Ah. más te voy a decir qué tiene un lugar en el silencio. Es otro tono. No tiene casi válvulas de comedia. Justo, te Se digo, toma no demasiado tiene en eso, serio, pero lo logra bien, ¿no? pero mezclan varias cosas, porque por ejemplo, o sea, el monstruo creo que aparece al principio con el niño Y tiene como... y después ya no aparece hasta que está en las cascadas. Tiene algo que no tiene Tremors, que es el corazón de la historia, que es que te deja las ¿Como huellitas de pan, migajas? las migajas, por al final resolver que era como señales. El asma del niño es la cura para que no lo el maten. agua de la niña, El agua- el beisbolista frustrado. La molestia del oído es el ultrasonido para vencer a las criaturas. Sí. Tremors no lo necesita. Te digo, la comunidad se une y con sus medios rudimentarios logran resolverlo. Cada quien funge un rol y con la unión de varios roles logran vencerlo. Digo, no te necesita dejar las huellitas, aunque sí te pone algunas cosas que ya viéndola varias veces dices, ah, claro, porque estaban en la carretera, pero no es necesario para la historia, como en estas. Sí, pero sí, más o menos la fórmula trataron de... No lo muestro tanto para que cuando salga, ¿no? Te cause el impacto. Exacto. Y a veces a lo mejor en la toma pongo las patas y están ellos ocultándose como no están moviendo y se mueve la tierra, ¿no? Sí, estaría chido hablar de esa. Y sabes también ahorita de cuál me acordé. Ah, bueno, ya eso lo dejamos para después. La de Cloverfield. Ahorita pensando. Pero la primera. Ajá, la 1, sí, la 1. No, están buenas todas, pero son muy distintas. Pero a mí la que más me gusta es la 1. Hecha así como tipo, no sé cómo se llama. La bruja de Blair. De bajo presupuesto pero con ¿cómo alguien. se llama? Cámara on Hay Hand. cámara ¿Y tu on punto hand, de vista? ¿no? Cámara on Ajá. hand. Sí. Ajá, un POV de cámara on hand. Sí, muy buena película. Y bueno, pues vamos con unos datos curiosos, ¿no? Vamos con datos curiosos. De esta película. Porque nadie lo pidió. Porque datos nadie lo curiosos. pidió. Bueno, lo primero que iba a decir es que efectivamente se iba a llamar de una manera diferente, que era Land Sharks o tiburones terrestres, y ya explicamos por qué no, pues el director quería hacer algo parecido a lo de Tiburón de Spielberg. Tremors, porque causan temblores, ¿no? Temblores en el piso. Correcto. Y bueno, el actor más famoso, que es Kevin Bacon, inicialmente no iba a hacer la película. Él no le gustó el guión porque justamente pensó que era algo como muy soso, como que además, no tenía futuro. Si no le fue bien, o sea, te daba la sensación de haber monstruos en el desierto con un vaquero que es como de hecho, el si lees la premisa, como que no, sobre todo en ese entonces, no tenía como pies y cabeza, ¿no? Hasta que ya veas
la primera escena, el monstruo y cómo resolvieron hasta la tensión. que la ejecución dices, tiene potencial. Da ¿no? algo que... Entonces pues sí, Kevin Bacon no la quería hacer, pero necesitaba dinero. Justo. Y como todo buen actor sabe... Y porque no todavía es fácil, no era tan famoso, no es obviamente. fácil vivir de ser actor y pues es un volado. Y según yo, esta película catapultó su... le ayudo. Fue uno, no fue el éxito, no, obviamente, pero le ayudó mucho que después fuera un éxito blockbuster para que él se posicionara, ¿no? Otro de los datos es que no utilizaron nada de CGI en la primera. En la primera no existe nada de CGI. Los CGI en esa época. Todo era animatronic y estructuras hechas con alambres, maquetas, vestuario, fotomontajes. Todas las técnicas excepto CGI. ¿Qué más? Que el pueblito era falso, ya lo habíamos dicho, pero que además lo hicieron y lo desmontaron. Lo desmontaron y ahora por ahí donde grabaron hacen un festival. Ese está muy bueno. De hecho, es un museo que ya ni siquiera se llama como... ¿Es un museo de la historia del cine? Eso, Western History Film Museum o algo así. Ajá. Y antes se llamaba el museo de Lone Pine en California. Está en Lone Pine, California, correcto. ¿Qué más? Bueno, antes ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaban los monstruos? Graboids. Los Graboids inicialmente se iban a llamar Dirt Dragons, o sea, como dragones de tierra o de dragones polvo. De polvo. Ajá, pero dentro de la filmación, el de la tienda, no me acuerdo cómo se llama ese personaje. El vendedor de la tienda. Dice Graboid, porque creo que se le fue el nombre. Y está además repitiendo palabras así como que se parecen. Ajá. Quiso improvisar algo y ahí quedó. Y eso dijeron, así se queda, Graboides, y ya quedó para toda la saga. Para toda la saga. ¿Qué más podemos decir de la película? Bueno, inicialmente el final iba a ser que todos iban a morir. Pero... A ver, esa sí no me la sabía. Pero ya... sobre la ejecución... ¿Qué es esto? Game of Thrones del desierto. Y al final todos mueren. Hasta los Graboides. Y al final decidieron que un final optimista era como mejor aceptado por el público. Cuando están escribiendo la historia. Ya en la filmación el final era totalmente diferente. Fíjate, decíamos de lo del tono, para mí acaba bien en el beso. Justo dijeron, es que la realidad es que la mayoría de graba las películas... Graba un beso y vemos en la... ¿Cómo dicen ellos? Que acaban la película... En postproducción. No, pero... En edición. No, que hacen como esto de prueba A y B. O sea, que graban dos finales y ven cuál queda. Sí, pero me refiero al que llamo gente que se siente a verla y... Focus Group. Focus Group. Ok, mátalos, pero primero enséñales el final. Ni llegaron a eso. No. En el rodaje, cuando estaban viendo cómo estaba quedando la ejecución muy bien. O sea, ¿sí grabaron matar a todos? No llegaron a grabarlo, porque cuando estaban grabando las escenas finales... Vamos primero con el lado bonito. Dijeron, ya se me acabó el dinero. Esta historia da para un final pues feliz y que sea un éxito. Que capaz que si hubieran filmado el otro final, si hubiera sido un éxito. No, pero ¿y si matas de todos ya no hay manera de hacer las dos? No, sí hay, bueno, quién sabe. Tienes razón, ya no hubiera salido. No con el mismo lore, o sea, hubiera otra cosa. Sí. Bueno, que de hecho, por ejemplo, según yo, la 4 es el antes. De hecho, ahorita les digo cronológicamente. Bueno, pero ya vas en la 4, ya quieres decir que hubo 2 y 3, digo. Yo, fíjate, no, es que eso yo no sabía. Sí. Porque sé que hay muchas películas que en el guión, incluso antes de empezar... Es más, mira, aquí tengo escrito que Universal fue quien obligó. Sí, porque suena más... todas sus películas tienen ese tono. Porque todas las películas en realidad casi de la historia de la humanidad, no digo que sea todo dulce, pero tiene que haber un cierre convincente. O sea, si matas a todos, ¿quién contó la historia? Pues... Los Graboides. Bueno, me refiero a suena más lógico. Convincente. Y a ver, sí mataron a varios en el proceso. Sí. Pero matar a todos, te digo, ¿qué es Game of Thrones? Antes de que existiera Game of Thrones, además. Pues sí, entonces cambiaron el final. Siempre dice uno que, ¿qué piensan los estudios? Pues ahora palomita para el estudio, porque
Digo, creo que el final está... A lo mejor sí como... lo pensaron como para hacer la secuela, porque otro dato curioso es que Kevin Bacon iba a hacer la 2 Sí, también. pero no se pusieron no de se pusieron acuerdo y no que le estaba llegaron ocupado. a caer. No, y ya tenía, ahora sí ya tenía Y otras ahora cosas que sí ya hacer. tenía Ya no el estaba el nombre de dinero, Kevin ya Bacon. tenía trabajo, exactamente. Bueno, hablando de Kevin Bacon, Ujú. también otro dato curioso es que la escena del beso la improvisó. Esa escena no estaba en el script original, Fíjate pero que... tanto ella Y como él, y no había Me Too en ese entonces, pero... no, al parecer los dos quedaron de acuerdo quedaron de antes. acuerdo porque dijeron que el Te van a tono de grabar y la tú escena, actuaste. ¿No? el tono Ajá. de la escena daba como que para liberar esa tensión Porque así. además, acabábamos de hablar que era el camino del héroe. Correcto. Es como En otras cosas, siempre le está diciendo a Valentine, vas y ahí luego. Y saca al principio de su pick-up la imagen de la mujer perfecta y habla, tiene que tenerse. Y cuando ven a Ronda dice, ella no es. Y al final le tiene que decir cómo vas. Y el beso es lo que decíamos. regresa, ¿no? Regresa, pero logró aprender del pasado para no cometer el mismo error. Se besan y salen los créditos y acaba limpia y perfecta en la carretera. Correcto. No sabe si se fueron, si se quedaron en el pueblo, pero ya están juntos. Sí. Y ahorita que tú me dices, ay, improvisaron esa escena. esa escena. Si hasta pareciera todo bien planeado, pero bueno. Pues si el final no era ese final, No, pero de ahí ya también habían se acordado. entiende que Pero que se solo los improvisa. actores y el director no estuvieran de acuerdo. Mira, Sí. qué bien le salió. Sí, la verdad sí le salió muy bien. Pues, Ujú. o sea, le salió bien a manera de mantener la fórmula o el La cliché, fórmula. ¿no? Mira, ya aquí Ujú. tengo escrito que el equipo de efectos A ver. especiales, además de Aliens, también estuvo en La Cosa. ¿De Thing. Carpenter? ¿La original? Ajá. Mira. Pues sí, clásicos del terror ochentero. ¿Mm? Los sonidos de los graboides Ajá. se hicieron con la mezcla de sonidos de varios animales reales. Un elefante, un tigre, un cerdo, una serpiente, y eso lo mezclaron para hacer los rugidos. Con razón, es un sonido muy particular, característico, pero ¿no? pero no lo No lo relacionas con unos... identificas. Ajá, o dices, ay, si eso no suena algo, a nada es un de graboide. ahorita. No, tendrías que... Y supongo que en el estudio... Sí, medio modularlos, modificarlo, mezclarlo y demás. ¿no? Ya. ¿Qué otro traes, Arturo? Que... Pues lo que ya había dicho, ¿no? Mi personaje favorito, que es Burt, es... Se volvió. Para los fans, no de la película, de la saga, es la imagen. O sea, en todos los pósters es él con un arma, un rifle, o creo que hasta en el espacio una va, con los graboides. Y pues ya no volvió. En la 2 sale Earl. La esposa, ¿no? También, según yo, ¿no? No. En la No, dos. al inicio cuando llega con él le dice, me dejó Heather. Ah, Y se llevó la Magnum, sí, no es sé qué, y dice, cierto. oh, lo siento. Bueno, La MI, no sé Ajá. qué, ¿no? el único que realmente, digo, sale Earl en la 2 iniciando, termina, que yo sepa, no vuelve a salir. Ya falleció el actor. Pero la imagen, si yo cierro los ojos y digo... Tremors es él. Es de bigotito, ¿no? Según Michael yo. Gross es el actor. Michael Gross. Michael Gross. Bueno, y también otro dato curioso de Michael Gross Que es antes era el padre de familia, ¿no? En una pero serie. además era padre de familia en una serie que se llamaba Family Ties. Family Pero Ties. terminó de grabar Family Ties así ya en su Ajá. totalidad. O sea, el último capítulo Sí. de Family Ties lo terminó de grabar un viernes. Y Y el el lunes ya lunes estaban ya estaba grabando grabando Tremors. Que es- Como el "Ay, voy a matar que a todos". te voy a decir, es como el papá de Malcolm, el de en medio. Y no- Breaking Bad, ¿no? Y luego es Heisenberg. Al día, solo digo, ahí pasaron creo que como una década. Una década. O 8 o 10 años. Pero es un fenómeno parecido es un muy buen actor. Que puede interpretar dos personajes totalmente contrapuestos. Y que bueno, yo nunca vi Family Ties, pero tengo entendido que le fue bien. ¿no? Sí. Entonces, Allá en Estados Unidos. allá en Estados es Unidos. súper éxito. Entonces, o sea, si le crees que puede hacer rangos muy opuestos, ¿no? Sí. Bueno, otro dato curioso es que los graboides sangran naranja para evitar la censura porque ves que cada que les disparaban parecía Sí. como jugo de calabaza o algo así, ¿no? Y que de hecho querían todavía que fuera un nivel más bajo de clasificación. Sí. Pero como dicen muchas groserías, no pudieron bajarla. Vamos a limitar la violencia, pero y por no sé las si te acuerdas groserías. cuando vencen al primero que choca contra el muro de la presa, Ajá. le dice, sí,
¡Jódete! Y ese es como... tache primer para, tache. no, pero para restringir la edad. Sí. Y dijeron, no, pero pues es un pueblerino. No puede decirle, ay, sí te ganamos. O sea, claro que tiene que decir groserías. Pero bueno, no pongamos sangre, pongamos color naranja. Y así es como irle jugando, ¿no? A los niveles. Para que no fuera así. Para que no fuera así. Bueno, no Porque había en sexo, esos entonces pero era violencia. había explícita, violencia, lenguaje altisonante, muerte, entonces sí la podían catalogar. Sí, tiene razón, no sé, pero ve más, ¿no? Que normalmente es como de 15 en adelante. Sí. Y antes sí era, eso yo siento que antes era más creo que por estricto. Por las groserías tenía esto de R, de restringida. Restricted. Restricted, pero no era el otro tono. O sea, no era PG, era R. No es para todo público, por obvios motivos, pero no era para mayores de edad. Correcto. Está ahí como ahí en medio, ¿no? Correcto. El rodaje en general, toda la filmación duró solo 50 días. O sea, poquito, hicieron ¿no? En 50 días hicieron poquito, esa película, súper poquito. Porque además es en medio de la nada, con efectos prácticos, o sea que todo tienes que... Casi nada era postproducción. No, pero no solo eso, sino que lo graban y lo tienen que ver y, ay, a ver, repítelo porque sí. No puedes en post nada y aparte, hay lo que dices, lo que se improvisó en el set. No es tiempo extra, sino algo quitaron y salió bien y ya, vámonos ya, a la con que eso, sigue, ¿no? Ajá, con eso se queda. Y no, es que sí, 50 días es para el tamaño de la película. Casi nada. ¿Qué más? Pues esto de que, o sea, no fue realmente un éxito de taquilla, pero gracias al VHS le fue bien a la película. Se hizo de culto. Y se pudieron hacer la saga completa por eso. Aunque, te voy a decir, yo he visto la 2 y la 3 y sí siento que dijeron, pues sí le fue bien para otra, con menos dinero, con menos actores. Siento que se pueden dar ese lujo. Salen muy caros los Graboids de bajo tierra. Pues haz los que vuelen. ¿Y qué? En la segunda ya vuelan. Ajá. Sí, ya después evolucionó en cosas muy raras. Pero que funciona. Sí. Y la gente lo sigue viendo. Es que realmente se volvió un monstruo, por así decirlo. O sea, ¿Es tan malo que es bueno? ¿O no? Yo creo que no llegó ahí, no llegó a ese límite de tan malo que es bueno. Está muy cerca. Y además estuvo muy bien fabricado porque no teníamos un monstruo así antes de Tremors. No. A la fecha. A la fecha no tenemos ningún... Bueno, el de Beetlejuice. Se parece un poco. Yo te voy a decir, el de Duna. Pero también, la escala también. Y sí, es totalmente diferente. Y el hecho de que igual sea el de Star Wars, ficción, pero los el dos... que tiene dientecitos. Los dos no están en el planeta Tierra. Justo no están en el planeta Tierra. De hecho ninguno, porque hasta los de Beetlejuice están en otra como dimensión que es de los muertos. No hay un símil exacto. Exacto, no hay un símil exacto de Tremors. Yo creo que por eso funcionó muy bien. Claro. Porque aumentó en este macrouniverso o multiuniverso de monstruos. Ese fue como que el único gusano enorme que tenemos, ¿no? Ahí. Bueno, ya lo que habías dicho también de que el pueblo como tal fueron sets en el desierto que se montaron y acabó el rodaje a los 50 días, desmontaron todo. Sí, tampoco era mucho trabajo. Pues el guión estuvo inspirado en Jaws, o sea, en Tiburón de Steven Spielberg. Kevin Bacon dijo en una entrevista que esta es la película más divertida que pues debe de ser, porque filmado. Se improvisaron el beso del final y son monstruos que salen debajo de la tierra y puede decir groserías. Solo porque no apareció en Sharknado. Con un sombrero y una pick-up. ¿Qué falta? ¿Un tornado de tiburones? Y digo, Kevin Bacon tampoco tiene mucha filmografía de comedia. O de monstruos. Ni de comedia, ni de... Bueno, comedia creo que como un par, pero de monstruos creo que esta es la única. Bueno, y El Hombre Invisible se podría catalogar de monstruo, ¿no? ¿Te iba a decir de comedia? No, de monstruo, porque él es el monstruo. Pero no es lo mismo que tú seas monstruo a estar corriendo de monstruo, es mucho más divertido. Iba a haber una secuela, ¿no? La secuela con Kevin Bacon, pero no se logró y pues ya. Sabemos que se hizo la secuela, pero sin Kevin Bacon. Y que Bert pues fue el ganón ahí, ¿no? Y bueno, según yo, ¿ves que hubo una serie? Apenas o algo así. Iba a haber. Según yo también le ofrecieron, pero no llegaron tampoco a un acuerdo. Y bueno, en total son 7 películas. 7 películas, ¿no? De la saga. Ajá. En orden cronológico,
básicamente de la 1 a la 7 van en hilerita, solo la 4 es antes de la 1. Que es como el origen, ¿no? Que es exactamente como que el origen de todo Tremors. Como todas, empiezo, avanzo y de repente, precuela. Wow. ¿De dónde vino todo esto? Hago precuela y entonces y luego hasta todo. Puedo seguir a las 17, ¿no? Pero sí. Y bueno, según yo están en planes de sacar una octava. Pero ya obviamente sin ver, ¿no? Porque ya murió. Y yo supongo que igual como de bajo presupuesto, no me imagino así un super estudio diciendo, ay, vamos a ponerla como... sí, no. Siguen siendo de bajo presupuesto. De hecho, ¿no? Yo entiendo que ya esta saga, o sea, como que ya, igual que Sharknado. Todas son de bajo. No, pero... O Piraña o todas esas. Sí, como que ya quedaron en ese rubro de no le van nunca a hacer una superproducción. No va a generar una cantidad ridícula, entonces hay que cuidar el presupuesto. Pero mantenemos a gusto al fandom. Sí. Manteniendo viva la franquicia o la saga, ¿no? Y además ahora, pues ya los puedes segmentar justo a quién la ve, ¿no? Y algo como muy importante es que este año fue el 35 aniversario. Sí, este año fue el 35. Anualmente, entiendo que siempre se hace un fin de semana. Hay un festival, ¿no? Generan como un mini festival de Tremors, que es en el museo que decíamos de California, el Long Pine. Hacen la proyección de toda la saga. ¿Sí de todas? Sí, es toda la saga. Por eso es todo el fin de semana. Empieza un viernes. Y yo creo que lo repiten 1 o 2 horarios para que puedas ir, ¿no? Porque... No, por lo que vi en su página, es nada más un horario. Haz de cuenta que el primer día, que es viernes en la noche, empieza a la 1. O sea, ¿es el fin de semana echártelo ahí? Luego, haz de cuenta que el sábado empiezan como a las 11 de la mañana. Y otras 2 o 3. Y hasta como las 7, pasan de la 1 a la 3, de la 2 a la 4, perdón. O de la 2 a la 5, algo así. No, sí creo que es de la 2 a la 4. Pero obviamente hay cosas intermedias para ir a comer. Es como echarte el Señor de los Anillos, pero de Tremors. Y al domingo terminas con las últimas 2 o 3. O como 2 vistas de Titanic, pero en Canal 5 con anuncios. No, como 7 vistas, ¿no? Con anuncios en Canal 5. Y que además de repente te lo interrumpen porque pasó algo y... Haz de cuenta que le copiaron a Canal 5 con la trilogía. Pero de 7. No, trilogía de 7. De 7. Pero con pausa para ir al baño. Con pausa para ir al baño. Hacen un descanso para comer en el restaurante de ahí del museo. Entiendo que tienen actividades dentro del museo. He visto de Tremors. Que van los actores y... También el Questions and Answers. En México no es tan así, pero a Estados Unidos les encanta... Paneles. No solo paneles. No solo que te firmen, que saquen la foto... Que grabas diciéndole a mi esposa que... no, aquí también. No, pero hasta no... con personajes de doblaje. No, pero solo los de doblaje. Allá, con actores, a ver, esta es una película C, pero se llena. O sea, eso me refiero. Imagínate que acá dijeran, va a venir la gente del Chavo del 8 animado, y dirías, pues nadie los conoce, conocen a los originales. Acá siguen yendo de la saga. Sí. O sea, no va... Sí, es que allá como que, bueno, entiendo la yo cultura que de la cultura del fandom. Y del fandom es distinta. Como muchísimo más... Bueno, para empezar es más grande en terreno, entonces hay más gente. En terreno y en población es mucho más grande y en dinero, en recursos. Entonces es como más acérrima, o sea, como más clavada, más apasionado ese fandom. Sí. Y entonces justo van con todos los actores. Fotos y hay un pequeño documental que se llama Construyendo Perfection, que es el pueblo. Que es el pueblo de Tremors. Están Kevin Bacon todo, pero al final están ellos, o sea, los actores diciendo, a mí me encanta cuando me invitan al festival y la gente ya van 30 años y dijimos, bueno, pues le va a ir bien, pero son súper fan y quieren foto y tal, y digo, para ellos que pues no imaginaban que iba a tener ese éxito, ¿no? No, deja tú de ese éxito, sino que ¿quién se iba a acordar 20 años después de una película de monstruos y es de las pocas? No, o sea, bueno, sí. No. Que los actores siguen, porque hay muchas que he visto tienes razón. Por ejemplo, que los actores siguen siendo... he oído a Carpenter de The Thing que de repente dice, yo no quiero saber nada, yo no quiero ir. No, ellos están, o sea, me refiero a que ellos están contentos de que la gente lo siga recordando y que sigan sacándose la foto y todo. Y veo las fotos y digo, sí, mira qué bonito. Se hacen fila y la playera y ahora del aniversario. Sí, ahorita fue el aniversario 35. 35. Entonces, creo que hasta en Florida hicieron igual una en cine. Y ese sí ya fue había, un solo día. Sí, todas. Sí. Creo que hasta había proyecto para hacer un cómic y que lo saquen. Sí, es que, o sea, como tal, es una buena franquicia. Es un lore que se puede explotar todavía. Que hay gente
y que no tiene problemas. Como empezó sin nada de tecnología en un pueblito que se puede replicar en cualquier lugar, da pie, ¿no? A sacarle más jugo. Correcto. Correctísimo. Y bueno, pues creo que deberíamos, es todo, ¿no? Deberíamos de ir algún día, ¿no? Algún día. Como fans. Sí, deberíamos mira, de ir. Yo no, quizá con Burt, con Michael Gross le pediría una foto. Pero con ya el no resto. está. No, Michael Gross sí. ¿Quién Earl es es el el que que se murió. Ah, Edward. Tiene razón. No sé por qué estoy pensando que Bert es el que murió, pero no, es Earl el que murió. No. O sea, el compinche de Kevin Bacon es el que se falleció murió. el actor. Sí. Porque el personaje vivirá en nuestros corazones. Pero no. O sea, Bert. Tiene razón. Michael Gross sigue vivo. Con él sí me sacaría una foto. Con el resto, pues con Kevin Bacon yo también. No creo que vaya Kevin Bacon. Si fuera en el 40 aniversario. Algún día hay que ir. Vamos a hacer algo. Ajá. Si este video en algún momento la vida. Solo no video, un short o un clip. No. Este video largo llega a tener 1 millón de visitas. 1 millón. 1 millón. 1 millón. En el momento en que lo tenga, 1 millón. Vamos a... En ese año que obtenga el millón, si es antes de noviembre, porque esto siempre es en noviembre, según siempre yo. Es en noviembre. Según yo, siempre el Tremor O sea, Fest. el día del No me acuerdo si es en abril o en noviembre. Bueno, investigamos. Pero si el año que llegue a 1 millón, vamos al Tremor Fest. Y grabamos en el Tremor Fest. Ya oyeron. Si es que llega. 1 millón. 1 millón es mucho. Sí, 1 millón es mucho. Pues ya por eso lo podemos decir porque nunca va a llegar. ¿Medio millón? No, 1 millón. 1 millón. Bueno, si llegamos a 1 millón, vamos al Tremor Fest. ¿Va? Y les decimos qué tal estuvo. Digo, igual y si se nos atraviesa el Tremor Fest antes, pues vamos antes. Pero si no. Sí, si nos hacemos millonarios. No necesitamos el millón, pero si llegamos a 1 millón, vamos. Va. ¿Qué más? Pues es una gran película. Váyanla a ver. Si vayan no a ver el documental creo de cómo que se hizo. Está en Prime. En Apple TV está. Yo la vi en Apple TV. Bueno, no me acuerdo. Búsquenla, debe estar en Pero está en alguno de streaming. Son de las pocas películas que incluso si tienen 40 o 50 pesos para rentarla, yo diría, cómpranla o réntenla, pero de preferencia busquen. Pueden ver sobre todo, si no están todavía convencidos, en YouTube. Hay algunos shorts. Los primeros 10 minutos, 5, las escenas cuando Burt mata a los Tremors. Es una muy buena película. Y si les engancha alguna de las escenas, pues ya, gastan sus 50 pesitos para verla. O búsquenla, ¿no? Por ahí debe de estar. A lo mejor en YouTube está en varias partes, ¿no? Y una de no 20. Dice Tremors, dice terror. Terror bajo la tierra. No, terror bajo la tierra. No, pero ahora en algunos canales es para que no la bajen. Para que no la bajen. Pero búsquenla. En shorts ha de estar. Sí, ha de estar buena. Y bueno, ya igual nada más quería como avisarles que yo creo que en esta época, aprovechando que es octubre, noviembre. Que va a ser Halloween. Que va a ser Halloween y Día de Muertos. Yo creo que vamos a estar viendo varios temas así como entre suspenso, terror. Monstruos. Si ustedes tienen alguna petición, nos pueden aquí escribir en comentarios y vemos qué hacemos de esa, ¿no? Daría. Y pues creo que es todo. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. Cuídense.